Vamos a iniciar los trabajos de esta primera mesa. Si gustan tomar sus asientos. Como podrán ver en el programa, pues ha habido un cambio. El doctor Carlos Pérez Vázquez, coordinador de asesores del ministro presidente, no va a poder estar presente. Tuvo una reunión de última hora que lo convocaron en el Senado de la República, pues no podrá estar. Y tampoco podrá estar quien iba a moderar esta mesa, el licenciado Humberto Castillejos, consejero jurídico del Ejecutivo Federal, porque también lo convocaron, al parecer es a la misma reunión urgente en el Senado. Entonces me toca a mí moderar esta mesa, que se titula Gobernanza, Estado de Derecho y Derechos Humanos. Esta primera mesa se vincula con el tema de qué ha inspirado este seminario. ¿Qué fue si pudiera identificarse, qué fue lo que inspiró originalmente la organización de un seminario como este? Bueno, pues en realidad lo fue esta apertura al régimen internacional de derechos humanos que ha tenido nuestro país a raíz de una serie de acontecimientos, a raíz de una serie de cambios y reformas a nuestro sistema jurídico, pero también a partir de una serie de decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que decidió impulsar de una manera muy importante esa apertura, como ya se dijo en la ceremonia de inauguración, en donde la Suprema Corte ha jugado un papel, lo repito, importantísimo. Pero resulta que esa apertura está ocurriendo en otros ámbitos del sistema jurídico. Entonces, sí, iniciamos con esta preocupación y este interés por analizar la apertura en el ámbito de derechos humanos, pero de ahí nos fuimos a reflexionar cómo está impactando la globalización, la gobernanza global en otras áreas del derecho, y ahí fue armándose toda la estructura que ahora tenemos del seminario que estamos iniciando. En ese contexto es que surge la idea de tener una primera mesa que se refiera a esa fuente original de inspiración. Una mesa en donde hubiera alguien de la perspectiva, un especialista desde la perspectiva global, internacional, como es el caso del doctor Javier Hernández, que hubiera también alguien desde la perspectiva de la Suprema Corte de Justicia. Es el caso ahora de quien viene en lugar del doctor Carlos Pérez, el doctor Francisco Tortolero, y también alguien de la academia, que viniera a hacer una reflexión acerca de estos temas. Ese es el sentido de esta primera mesa dentro del seminario. Y esa va a ser la lógica de la forma en que habrán de tomar la palabra los distintos participantes que nos honran con su presencia en este evento. Voy a presentar primero a el maestro Javier Hernández Valencia. Él es representante en México de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Es maestro en Ciencia Política por la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia. Es egresado de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Perú y tiene una amplia trayectoria dentro de la estructura de las Naciones Unidas. Doy el uso de la palabra al maestro Javier Hernández. Muchísimas gracias por la invitación, sobre todo, y gracias por la oportunidad de compartir con no solo distinguido presidium, sino distinguidos amigos y colaboradores en el trabajo jurídico y de protección de derechos humanos, el doctor Eduardo Ferrer, obviamente nuestro querido juez, el doctor Ferrer MacGregor, y yo quiero comenzar nada más diciéndoles que voy a tratar de abarcar los 15 minutos que tenemos asignados en 4 grandes pilares. Uno primero es un esbozo de los ejes y límites que en términos de construcción de la normativa internacional
pudieron abordarse y o limitarse en los periodos de la bipolaridad mundial este-oeste. Segundo, será cómo se cambia el eje de esa bipolaridad más bien en la brecha norte-sur y las nuevas oportunidades que eso ofrece para el desarrollo del marco internacional normativo. El tercero, a breve alusión a cuál es el estado de la cuestión en esa arquitectura institucional internacional. Y el cuarto, cuáles son los temas que quedan abiertos y aún siguen en desarrollo a partir de estos tres primeros elementos. Recordemos entonces que desde que la Carta de Naciones Unidas fue firmada en San Francisco, hemos anclado mucho de nuestro trabajo, pero sobre todo muchas de nuestras esperanzas, en un deber autoimpuesto, que es el de evitar otra guerra mundial. Y correlativamente a ello hemos también criado, cuidado una firme creencia, algunos dicen la ilusa creencia, de que ese asunto estaba realmente y plenamente en nuestras manos. No obstante, el camino recorrido, la historia, el medio siglo de vida de la ONU convivió con episodios recurrentes de inconmensurable violencia, sufrimiento e injusticia. Por contraste, esa guerra fría que se instala en el seno mismo de lo que antes se llamaba el equilibrio europeo, fue una fórmula de gestión contra peligros cuya escala, la guerra nuclear, amenazaban la propia civilización y futuro de la humanidad, pero logró desplazar de ese centro europeo a las periferias, y lo digo en plural, los enfrentamientos armados, los genocidios, las graves y masivas violaciones de derechos humanos, y entonces esa alteridad de un organismo y una institucionalidad que conservaba la paz mundial en medio de múltiples guerras, nos ha dado la impresión de que contamos con un cierto éxito y al mismo tiempo, más en las periferias, con un profundo fracaso de nuestra institucionalidad mundial. Esa idea de una globalidad eficaz en el centro y menos eficaz en la periferia es la marca de la dicotomía de nuestro acercamiento y o fe en esa globalidad. Yo tengo, como decía el gran poeta César Vallejo, fue domingo en las orejas de mi burro peruano en el Perú, perdonen la tristeza. Tengo con ustedes la ventaja, no con todos obviamente, la ventaja de ser del sur global, soy peruano. Y es cierto que las cosas se viven en ese rango y en ese abanico, con experiencias humanas, pero también a partir de ellas con disposiciones hacia lo jurídico y el debate internacional muy diversamente marcadas, inclusive muy opuestas. Pero como yo me encuentro en la cadena de transmisión entre ese mundo multipolar, Naciones Unidas, los centros y esa experiencia del tercer mundo, voy a tratar de hacer ese puente de una manera que en México se entienda. Yo creo que parte de esa creciente y además para nosotros muy pronta evidencia de las fallas y limitaciones de las instituciones internacionales es claro que nunca impidió que éstas se abocaran a la confección de una tupida red de normas y, obviamente, a la configuración expansiva de un sistema de estándares que aspiraban a normar los procesos globales. Por más paradójico que resulte, en todo este debate internacional hubo un tema singular, un único tema, que de manera persistente encontró obstáculos insalvables para su discusión y avance normativo,
en ese contexto de la bipolaridad este-oeste y en la expresión institucional que se reflejaba en los órganos de Naciones Unidas. Y ese tema singular, único, paradójico, fue el de la democracia. Nunca los órganos de Naciones Unidas pudieron discutir y debatir y por lo tanto pretender establecer estándares internacionales sobre la democracia y menos aún sobre un derecho a la democracia. No existió desarrollo normativo por décadas, a pesar de que la democracia es sin duda un ideal cuyo desarrollo conceptual e implementación programática ha atraído y concitado los mejores y mayores esfuerzos intelectuales y políticos, y ciertamente ha movilizado a comunidades enteras a lo largo de los siglos. El impasse era, obviamente, ideológico y político. Si me permiten abundar en ello, en la bipolaridad del mundo este-oeste, la democracia tenía apellido. Habían democracias liberales y habían democracias populares. Y ambas no se ponían de acuerdo sobre cuáles eran los contenidos principales de los regímenes democráticos. Obviamente, eso bloqueaba los debates en los órganos de las Naciones Unidas, pero además algunos sugieren que también correspondía a un tiempo, una época, en la que la visión sobre la democracia era poco ambiciosa y se extendía exclusivamente al ámbito de la definición de los métodos para elegir gobernantes. Las compuertas de este no debate se abrieron con la caída del muro de Berlín y el desplome de la Unión Soviética, acontecimiento del cual, si me permiten, yo quiero parafrasear una idea de Jorge Luis Borges en un texto muy querido que se llama Las muertes concéntricas. Dice Borges, y yo lo aplico al seno de lo que vivimos en los órganos de Naciones Unidas. Cito, comillas, decir que esto era inesperado no sería la verdad. Sin embargo, ni una vez siquiera nosotros, sus íntimos, llegamos a concebir esa idea. Cierro comillas. Todos quedamos atónitos frente al desplome de algo que había sido parte constitutiva de la creación del sistema internacional global y de su producción normativa. La fecha mágica, 1989, la fecha en la que se produce la unificación alemana, es la que, como la piedra en la laguna, empieza a generar esas ondas expansivas y libera y desbloquea todos los cuellos de botella que vivíamos en la institucionalidad de Naciones Unidas. Y nos permite finalmente en 1993 convocar la Segunda Conferencia Mundial de Derechos Humanos en Viena. Este es un punto liminar de lo que quiero y deseo compartir con ustedes. Primero porque pone en el centro del debate global, esta vez ya no en el eje este-oeste, el tema de los derechos humanos. Segundo, porque la conferencia produce un documento y plan de acción que llama a la acción concertada de Estados en torno a los temas de derechos humanos. Y tercero, porque recientemente el artículo primero constitucional recoge de manera textual la declaración final de Viena sobre la universalidad, interdependencia e interrelación de los derechos y añade el artículo primero constitucional su progresividad. Y entonces, aunque México es técnicamente un late arrival, se dice en inglés, un estado que llega tarde a estas olas y a este tipo de debate, llega con plenitud de el núcleo duro de lo que está en juego y se viene discutiendo desde hace buenas ya un cuarto de siglo. Pero además, Viena, para algunos de nosotros, rompe aquello con lo que nos formamos en las facultades de Derecho. La idea, luego decimos algunos, perversa, de que las generaciones de derechos implicaban categorías de derechos y por lo tanto prelaciones.
Viena hace tabula rasa de eso. Creo que, por eso insisto, mi persistente invocación al artículo primero constitucional en relación a Viena debe leerse como la total y perfecta integración de los derechos civiles y políticos con los derechos económicos, sociales y culturales. Y entonces, ese es una parte, o es una parte, del debate contemporáneo sobre derechos humanos. Para mí, y muchos, no solo seguramente acá, pero digamos, admitamos que no es un debate ganado, ese debate está ya resuelto. ¿Hasta qué punto los derechos económicos, sociales y culturales, añaden algunos, y ambientales, tienen el mismo estatus que los derechos civiles y políticos? Y hasta dónde la universalidad de los derechos humanos pone en cuestión la riqueza de la diversidad que paralelamente buscamos preservar. Viena pone entonces el puente de el 89 al futuro. En otros ambientes yo he dicho, Viena es la coda del siglo corto del cual hablaba Hobsbawm, y que, para resumirlo, es el siglo corto del siglo XX, que comienza con la Primera Guerra Mundial y acaba con la caída del bloque soviético. Pero entonces eso es lo que permite por fin abrir el debate en Naciones Unidas. Un debate que se inicia en el eje de derechos humanos, pero que tiene que avanzar al eje de la democracia y no encuentra por dónde. Hasta que en 1999, es decir, todavía 6 años después de Viena, la Comisión de Derechos Humanos, hoy Consejo de Derechos Humanos, aprueba la resolución 1999/57 del 27 de abril del año que cito, de 1999, que versa sobre la promoción del derecho a la democracia e identifica 8 componentes indispensables para hacer operacional ese derecho, a saber: 1, el derecho a la libertad de opinión y de expresión, de pensamiento, de conciencia y de religión, de asociación y reunión pacíficas. 2, el derecho a la libertad de investigar y de recibir y difundir informaciones e ideas por cualquier medio de expresión. 3, el imperio de la ley, incluida la protección jurídica de los derechos, intereses y seguridad personal de los ciudadanos y la equidad en la administración de justicia, así como la independencia del Poder Judicial. 4, el derecho al sufragio universal e igual, así como a los procedimientos libres de votación y a elecciones periódicas. 5, el derecho a la participación política, incluida la igualdad de oportunidades de todos los ciudadanos para presentarse como candidatos. 6, instituciones de gobierno transparentes y responsables. 7, el derecho de los ciudadanos a elegir su sistema de gobierno por medios constitucionales u otros medios democráticos. Y 8, el derecho de acceso en condiciones de igualdad a la función pública en el propio país. Esta resolución es seguida luego de la resolución 2000/47 de la Comisión de Derechos Humanos del 25 de abril del año 2000 sobre la promoción y consolidación de la democracia, en la cual se exhorta a los estados a consolidar la democracia mediante la promoción del pluralismo, la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales, el aumento al máximo de la participación de los individuos en la adopción de decisiones y en el desarrollo de instituciones competentes y públicas, incluido un sistema judicial independiente, y contiene asimismo una serie de recomendaciones a los estados para que lleven a cabo acciones destinadas a promover, proteger y respetar derechos humanos, fortalecer el Estado de Derecho, crear y fomentar un sistema electoral que establezca la expresión libre y justa de la voluntad del pueblo mediante elecciones genuinas y periódicas, y fortalecer la democracia mediante la buena gestión de los asuntos públicos. Como estoy tratando de presentar ante ustedes de una manera más bien apretada, la idea que quiero compartir con ustedes es la del desbloqueo. Y a partir del desbloqueo, la tarea de dotar de contenidos a eso que antes, en la época del bloqueo, del eje este-oeste, se limitaba simplemente a los regímenes de alternancia electoral.
y que ahora entonces hacen un vaciado en ese espacio que para nadie es un secreto, es la repetición casi sin imaginación de los artículos tanto de la Declaración Universal de Derechos Humanos como del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Habrán notado ustedes que, sin embargo, el desbloqueo no avanza aún con seguridad y con firmeza a la integración de derechos civiles y políticos y derechos económicos, sociales y culturales. Esto es notorio en todo este primer paso del desbloqueo. Sin embargo, no son los diplomáticos, no son los expertos, no son los teóricos, no son los académicos, son los pueblos mismos, y esto refiere también a la Declaración Universal. Nosotros los pueblos, son los pueblos mismos los que hacen el ayornamiento de este debate, a través de, a partir de los 90, procesos masivos de protesta social frente a lo que venían ya siendo no solo los elementos de las crisis económicas y sociales del eje europeo, sino poco a poco los elementos de crisis de regímenes políticos en las periferias, grandes procesos sociales humanos de discusión sobre los beneficios de la democracia y en nuestro subcontinente de desencantamiento sobre la democracia, que ponen la necesidad de redefinir ese debate y seguir haciendo más profundos los cimientos de ese contenido democrático. Y es así que, en septiembre del 2011, el ahora Consejo de Derechos Humanos recompone el escenario de este debate, estableciendo el mandato del experto independiente sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo, vinculando de manera expresa el ámbito de su mandato al artículo 28 de la Declaración Universal, que señala, cito, toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. Para nadie pasó por alto entonces que ese debate de el 1% versus el 99% por fin llegaba a los salones ginebrinos y neoyorquinos. El Consejo se dispone así a darle la debida atención a las disposiciones de la declaración, que obviamente han encontrado, admitámoslo, obstáculos, ya no digamos para su realización, incluso para su desarrollo conceptual y normativo. La tarea de perfilar entonces un enfoque adecuado y consensuado para recorrer este nuevo camino apenas inicia, y anuncio, sin duda, no va a ser sencillo. Requerirá de esfuerzos desde diferentes visiones, y el principal encargado de conducirlos es Alfred de Zayas, el primer relator, que tiene ya un elemento importante. Él se ha referido a su encargo, comillas, lo cito, requerirá de un cambio de pensamiento alejado de paradigmas predatorios, cierro comillas. Alfred de Zayas promete ser no solo un cruzado de este debate en el que derechos económicos, sociales, culturales se integren a la panoplia de discusión sobre el orden internacional justo, democrático y equitativo, sino además, siendo un antiguo colega de la oficina del Alto Comisionado, sin duda generará polémica. Yo espero que espacios como este añadan a ese debate de manera sistemática. La clave de la tarea es enorme, la riqueza potencial inconmensurable. Contamos entonces ahora con esas puertas abiertas. Las sociedades académicas y civiles, los pueblos, las abrieron, pero ahora yo espero que las aulas los llenen de contenidos, nos reten. Un orden internacional democrático y equitable difícilmente puede ser concebido, admitámoslo, sin compromisos de los Estados. No es una alteridad, es una manera de dialogar nuevamente y exigir sin duda nuestros Estados. La gobernanza democrática entonces
es una tarea en construcción. Yo diría además que es una tarea de agenda abierta y atrevería también esta predicción, no necesariamente circunscrita a la arquitectura institucional internacional actual, por lo menos no la que reside en Naciones Unidas. Voy cerrando este concepto para decirles, obviamente, que en esa arquitectura la pirámide kelseniana aplicada al régimen internacional sigue teniendo a la Declaración Universal en la cúspide y a los pactos, convenciones y tratados internacionales hoy muy vastamente ratificados, pero que empieza a tener también un espacio de soft law y al mismo tiempo de también institucionalidad suave en lo que es este rol cada vez más activo del Consejo en producir recomendaciones a través de los procedimientos especiales. Sin duda, también, y esto no es tarea del Consejo, sino de los órganos de los tratados, los comités, a través también de las observaciones generales de los órganos de los tratados y sus recomendaciones. Todo este nuevo universo, no solo el núcleo duro normativo, sino este anillo exterior de producción continua, de diálogo, diríamos interactivo, y voy a retomar la palabra, ¿dónde es el seno de ese diálogo interactivo?, ha buscado ser parte y eje del trabajo de la oficina que yo represento en México y que ha tenido acogida en varias de las instituciones nacionales. Queda a disposición de los mexicanos desde hace ya 3 años un sitio abierto en Internet en el que además con colaboración permanente del CIDE están en un motor de búsqueda todas las recomendaciones internacionales emitidas hacia México, tanto por los órganos de los tratados como por los procedimientos especiales, como por el examen periódico universal, el nuevo espacio interactivo cuatrienal de examen entre pares, e incluso las sentencias del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y las recomendaciones nacionales de la Institución Nacional de Protección, la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ese esfuerzo busca ser una suerte de referencia de accesibilidad inmediata para no solo el mundo académico, sino para la producción normativa nacional. No ha sido también invisible a nuestro interés y en el espacio inicial, en el momento inicial, nos acercamos a ello y en el segundo momento ahora vamos a ser parte del mismo, la realización por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de un segundo buscador que es BJDH, Buscador Jurídico de Derechos Humanos, que integra en un motor de búsqueda por conceptos y por una desagregación muy rica toda la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que además desde septiembre, en el debate de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sido ya admitida como mandatoria, no solamente en los 6 casos pertinentes a México, sino en la totalidad de la jurisprudencia. Y entonces, el acceso a esos elementos conceptuales es indispensable. Hay ahí parte de un trabajo de difusión que nosotros tenemos comprometido, añadir a ese buscador jurídico también las observaciones generales de los órganos de los tratados como elementos del núcleo duro normativo. Yo voy cerrando esta intervención para decirles entonces que primero, como les decía, el tránsito del sistema mundo de la bipolaridad este-oeste a la multipolaridad y globalización que hoy apreciamos, permite por primera vez abordar la tarea pospuesta de crear marcos normativos que llamamos de gobernanza global, pero que no son de gobierno, de ejercicio de universal. Segundo, que Viena pone en ese debate el eje de
los derechos humanos en la nueva multipolaridad norte-sur, añade elementos valiosísimos al debate conceptual y normativo en el plano internacional, aún en desarrollo, se implementa a través de esa homologación jerárquica entre derechos económicos, sociales y culturales con los derechos civiles y políticos, tiene una expresión práctica en la decisión de los gobernantes en el año 2000, en la cumbre del milenio, a través de los objetivos de desarrollo del milenio, y abre una ruta ya no solo normativa, sino práctica, pragmática, y a través de indicadores, cosa que nosotros en el mundo del derecho detestamos, pero detestamos porque no sabemos manejarlos, y sin embargo, como lo sabe bien Eduardo, venimos ya trabajando con el sistema judicial mexicano en producir indicadores para la medición del juicio justo en los tribunales superiores de justicia, y ya tenemos el marco y la guía de trabajo aprobada con la Suprema Corte de Justicia para extenderlo al Poder Judicial de la Federación. Tercero, que esa arquitectura institucional, a veces lejana y distante de las periferias, compuesta tanto por el hard law, los tratados, como por ese soft law, son de alguna manera también un soft power, pero que no puede, ni debe, ni aspira a consagrarse como, dicen algunos, utopía futurista de gobierno mundial. Yo diría también, cuidado, distopía posmoderna de pérdida no solo de la soberanía, sino de la capacidad de los pueblos de incidir y poner los temas. Que las soberanías nacionales siguen todavía, algunos dicen lamentablemente, pero yo digo todavía como una constatación de lo fáctico, siendo el espacio o territorio preeminente para la implementación e implantación efectiva de los derechos, pero que eso no significa que no deba seguir ampliándose y reformándose el escenario y la arquitectura internacional. Prueba de ello, el ejercicio del examen periódico universal, pero también el Foro Social del Consejo de Derechos Humanos, que es un foro estrictamente de sociedades civiles, la iniciativa del Pacto Global, iniciada por el Secretario General, que es un foro de compromisos voluntarios para empresas privadas, los estándares de calidad o ISOs voluntarios de respeto de derechos humanos, y al lado de ellos los esfuerzos sobre comercio justo y trazabilidad, que también a su turno imponen o empiezan a marcar territorios para el comportamiento de las empresas internacionales. Preguntas abiertas, las últimas, y con eso me despido. Obviamente, el rol interno de todos estos procesos en México, cuál es la magnitud y sentido de estos cambios que llevan ya más de un cuarto de siglo en los procesos mexicanos, el artículo 1 constitucional, la reforma del 2011, buena parte además de la reflexión contemporánea sobre los límites de la democracia, en particular en América Latina, donde la equidad sigue siendo un escenario cada vez más distante a pesar del crecimiento económico, las cajas negras, algunas de las cuales fueron evocadas por el señor rector, es decir, la imposibilidad cada vez más creciente de los parlamentos, de las sociedades, de controlar decisiones reales de política económica que se toman en otros niveles, incluso en otras latitudes, y obviamente en nuestro subcontinente algunos elementos preocupantes, tendenciales, de degradación de los regímenes políticos y de desencantamiento, dicen los franceses, malaise, ¿no?, con respecto al rol de los partidos. Alternativas sobre democracia directa, participativa, dinámica, no partidaria, que se presentan bien en el papel y en las teorías, pero se aplican de manera muy disruptiva. En el Perú acabamos de verlo, con procesos de revocatoria sucesivos, politizados y sin solución institucional, que pueden verse como deseables, pero que no están todavía plenamente diseñados para ver cómo es que añaden valor a nuestros procesos de construcción democrática. Yo me quedo allí,
agradezco la paciencia, espero haber dejado más bien preguntas y escenarios de reflexión y no haber pretendido competir con la experticia de mis colegas de panel, sin duda. Muchas gracias. Gracias, maestro Javier Hernández, por su ponencia, que yo diría que nos da una explicación de una de las dimensiones de la gobernanza global en el tema de los derechos humanos y que nos permite ver esa interacción de niveles múltiples, que va desde lo global y que genera o puede generar cambios a nivel nacional. Empezó su razonamiento hablando, o su argumento, hablando de cambios en el contexto de la política internacional. Cambios que desbloquean, dice, cuellos de botella. Ese desbloqueo abre un debate para dotar de contenidos a los derechos. En ese debate participan estados, pero no estados solos, sino la academia, organismos intergubernamentales, ONGs de diverso tipo, que participan para redefinir el contenido de esos derechos, para definir estándares internacionales de hard law, derecho duro, y de soft law, que a su vez son un parámetro, punto de contraste, para juzgar si un régimen es o no democrático, juzgar si un régimen respeta o no los derechos humanos, y de esa forma sentar la base para producir cambios en los derechos y en la democracia a nivel nacional. Nos muestra perfectamente cómo se da la interacción entre niveles como parte de la gobernanza global en el tema de los derechos humanos. Ahí la pregunta de investigación sería, bueno, ¿y en otros temas cómo se da esa interacción entre niveles para definir contenidos de derecho administrativo, de derecho mercantil, de derecho procesal? De eso trata este seminario. Gracias, Javier Hernández, por tu participación. Presento a continuación al doctor Francisco Tortolero. Él es licenciado en Derecho por la UNAM, es doctor en Ciencia Política por la Universidad de París II, es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas y actualmente se desempeña como asesor del ministro presidente, don Juan Silva Mesa. Francisco, tienes uso de la palabra. Muchas gracias, Chema. Y bueno, empiezo por una disculpa por este cambio de última hora en el programa. Trataré de centrarme en el escrito que preparó Carlos Pérez Vázquez para la ocasión, aunque las opiniones aquí expuestas lo serán a título estrictamente personal. No vaya a ser que le vayan a fincar responsabilidad a mi jefe, eso yo no lo quiero. Bueno, a ver, hablar de gobernanza es hablar de optimización de recursos del Estado, de abonar a la prosperidad y de satisfacer a las necesidades de una población. Pero el término pone de relieve también una cuestión fundamental sobre la legitimidad y la responsabilidad con la que actúan las instituciones. Aunque paradójicamente el término se desprenda del actuar responsable de la empresa privada en un origen, que después desde ahí veremos en alguna de las mesas cómo se generó el término, la gobernanza se sitúa en las líneas de confluencia entre Estado y sociedad, democracia y mercado, solidaridad e igualdad, competencia y lucha contra la exclusión, en fin, entre lo público y lo privado. De ahí que haya reunido a tal cantidad de temas y sectores que hoy estamos convocados, lo cual me parece un gran acierto del organizador de este evento, a quien agradezco por la invitación de última hora. Aquí estamos. Pues bien, esta apertura de los actores nacionales a normas y prácticas de entidades internacionales, pues ya no es un secreto para nadie. Y de hecho, pues nos damos cuenta en todos los ámbitos de la vida pública y privada que la acción colectiva a nivel mundial se transforma. Es preciso generar una reflexión entonces en torno a estas soluciones específicas frente a la realidad que implica el cambio estructural de los sistemas jurídicos, en específico del mexicano. Mi tarea aquí es platicarles
qué se ha hecho dentro de la Suprema Corte, cómo ha impactado esta reflexión y cuáles son los actores que han colaborado de una manera muy activa y seguramente lo seguirán haciendo en en este camino que apenas se empieza. No estamos echando las campanas al vuelo, como lo vamos a decir un poco más adelante. La primera parte de mi intervención, entonces, voy a permitirme contar estos ejes de colaboración que se han venido trazando y en los que todos los integrantes de esta mesa pues han participado desde cada uno de sus ámbitos diversos. Voy a retomar puntos específicos de este esquema de colaboración después, la segunda parte de mi presentación, al hablar de la forma en que el llamado cambio de paradigma hacia la normalización del derecho internacional de los derechos humanos en el terreno específico de los jueces se ha concebido e implementado, entre otras instancias, por la Suprema Corte. Como sabemos, y aquí Eduardo Ferrer, nuestro juez mexicano en la Corte Interamericana, no me dejará mentir, ahora tenemos una obligación como Estado y no solamente como Poder Judicial. Todos los órganos públicos están obligados a seguir los criterios de los tratados, en específico de los interamericanos, pero en específico de todos los que se han suscrito por el Estado mexicano. Recordemos que estos cambios, este cambio de paradigma, que sobre todo se proyectó a gran velocidad a partir de la reforma constitucional del 2011, recae en el terreno judicial no solo en los jueces de la Suprema Corte, recae sobre todo y en primer momento, y eso no lo tenemos que olvidar, en los casi 7,000 jueces y magistrados locales, en los cerca de 1,200 jueces y magistrados federales, que serán desde ahora los encargados de aplicar en primer momento los tratados. Esto es, los tratados no son instrumentos de revisión a posteriori para corregir todos los males del proceso, como de alguna manera ha venido, predominando la lógica del amparo en México en un efecto bastante pernicioso en los pasados 150 años. Pues de estas problemáticas, ya lo decía en su intervención el ministro presidente al inicio, existe en verdad una preocupación de jueces y magistrados que se ven abrumados ante una aparente transformación completa de la forma de trabajar, y pues el mensaje que está dando la Suprema Corte es un mensaje de cautela y de decir, y de confianza. Los tratados internacionales se acoplan de una manera armónica dentro del orden jurídico nacional, y la tarea del juez es precisamente potenciar el orden interno a partir del internacional, no anular uno con el otro. De esta suerte, el catálogo de derechos fundamentales, así reconstituido como una promesa que es alcanzable dentro del sistema constitucional, nos plantea estos nuevos retos. Voy pues a mencionar esta participación de mis camaradas aquí presentes para platicarles de este reacomodo de las realidades del derecho como preocupación común de las instituciones. Para empezar, debo aclarar que, contrario a las apariencias, no debiera tratarse de una reforma cupular, esta reforma del 2011, llamada a desbordar de arriba hacia abajo al aparato judicial, hasta lograr la normalización del uso e invocación de los tratados en todos los ámbitos, municipal, local, federal. Al contrario, el éxito o fracaso de esta vuelta de tuerca, de este golpe de timón, dependerá del talento de los jueces de primer contacto y de las autoridades de todos los ámbitos del Estado, que asuman como propias las obligaciones internacionales impuestas a todos los operadores jurídicos de un país. Hablamos, pues, de una nueva responsabilidad compartida. De esta suerte, como ya les había anunciado, personalizo, pues, la colaboración que hemos venido llevando a cabo desde la Oficina de la Coordinación de Derechos Humanos y Asesoría de la Presidencia de la Suprema Corte. Con Javier Hernández Valencia, que me antecedió en el uso de la palabra, puedo mencionarles que desde el 2011, desde muy iniciado el periodo
de la actual administración, estuvimos trabajando muy intensamente con su oficina en diferentes proyectos. Y bueno, pues fue crucial el respaldo de Naciones Unidas para poder acuerpar, para poder blindar al interior del Poder Judicial el mensaje de confianza y el mensaje hacia los juzgadores nacionales, empezando por los federales, que finalmente eran los que podíamos tener, digamos, estatutariamente una relación más frecuente. Debo decirles que esa relación, primero a través del Consejo de la Judicatura Federal, se ha replicado por órganos de cooperación, como es CONATRIF, como es la MIG, estas federaciones de jueces que reúnen a todos periódicamente para hacer balances sobre el estado de la cuestión. Y desde luego, han escuchado ustedes, pues en los pasados 3 años ha habido miles de horas de capacitación, no solamente para jueces, también para el personal jurisdiccional. Voy a mencionarles un primer ejemplo que fue particularmente interesante, que tuvimos en 2011 y Javier nos echó la mano para poder encontrar expertos en un muy corto tiempo. A escasas semanas de la publicación del expediente Varios 912 publicado en la Suprema Corte, pues la verdad es que surgió una especie de inquietud muy grande entre los juzgadores federales. Empezó a circular una serie de versiones. Yo escuché cada historia, que había jueces que decían que ahora pues ya no existía Constitución, que todo iban a ser tratados, una serie de lecturas verdaderamente fantasiosas, y en fin, cada quien empezó a dar su lectura de la realidad. Bueno, estoy exagerando un poco, pero les puedo decir que tuvimos una primera reunión relámpago de 2 días, donde los 1.200 jueces federales se reunieron en 7 sedes del país. Y en esas sedes yo me acuerdo que pues era muy impactante ver, eran en casas de la cultura jurídica en diferentes ciudades, y 2 sedes de la Ciudad de México, pues reunían por lo general a cerca de 150 a 200 juzgadores por sede. Teníamos contratado un servicio de cámaras para filmar los paneles y que eso se pudiera redifundir. Y entonces llegó un momento en que le pedí a los camarógrafos que dejaran de filmar el panel para que filmaran la cara de los jueces. Era increíble cuando empezaban a escuchar que eso ya era una realidad y hacían unas caras así como de asombro, como que les estaban hablando de que habían llegado a Júpiter o no sé a dónde, ¿no? Y sin embargo, a 3 años de distancia, esos primeros asombros que causó la nueva realidad de esta internacionalización del derecho llevado al plano interno, deja de causar asombro, deja de causar escozor para empezar a entrar a una normalidad. La cooperación de la Oficina del Alto Comisionado y de otras oficinas de Naciones Unidas, que hay que decirlo, como ya lo dijo Javier Hernández Valencia en su presentación, no solo se sitúa en la construcción de este boletín o de este buscador jurídico que está llamado, y esto se los hago como comentario al margen, está llamado a sustituir algún día al JUS, este sistema que tiene muchos años de existir, y que finalmente la columna vertebral de esa, digamos, de esa herramienta informática está compuesta por la Convención Americana de los Derechos Humanos, a la cual los países suscriptores de la Convención, es un proyecto hacia adelante, están llamados en los siguientes años a ir incrustando sus jurisprudencias nacionales dentro de esa columna vertebral. Esperamos, pues, en un futuro próximo, pues, poder consultar los artículos de la Convención, digamos, tema por tema, y poder ver cómo se ha leído esa Convención en los países, porque pues muchas veces, aunque no sea derecho obligatorio, es muy útil tratar de hablar de esto que llaman en algunos países la fertilización cruzada de criterios entre unos países y otros, y eso habla también de cómo la gobernanza global puede ser una explicación de la normalización de este carácter universal de los derechos
individuales. Otra de las colaboraciones que hemos tenido con la Oficina del Alto Comisionado, y también lo mencionaba Javier, es esta creación de indicadores a los que me voy a referir un poquito más adelante. Paso ahora con mi querida amiga Mariela Morales, que llegó ayer de Heidelberg de estar muy cansada. Y bueno, pues un saludo para nuestro querido amigo Armin von Bogdandy, el director allá del Instituto de Derecho Público Comparado e Internacional, que pues prácticamente desde el 2010 ha venido a México ya a contemplar, digamos, a atestiguar la entrega de resultados concretos entre esta cooperación conjunta del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el Instituto Max Planck en Heidelberg y la Suprema Corte. Desde luego se mencionó desde un inicio el impulso tan acertado como siempre tenía de don Jorge Carpizo en todo este proyecto. Y esta idea de la creación de un centro de reflexión en torno a la conformación de un jus comune latinoamericano de derechos humanos, como se llamó además el título del libro presentado en 2010 en la Suprema Corte, pues tiene todo un sentido de continuidad. Un año después, en 2011, una segunda publicación coordinada, si no mal recuerdo, por Eduardo Ferrer, Héctor Fixfierro, Mariela y Armin von Bogdandy, tiene ese sentido de creación de esta agenda muy ambiciosa de colaboración hacia adelante, de esta muy virtuosa sinergia entre organismos internacionales, entre Naciones Unidas, entre el Instituto Max Planck, jurídicas, la Suprema Corte, por qué no pensar en más instancias que pudieran incorporarse a estos esfuerzos. Y por último, bueno, pues desde luego menciono la iniciativa del doctor José María Serna de estructurar esta temática actual en torno a los derechos humanos, que involucre además al Programa Universitario de los Derechos Humanos con instituciones públicas de diversa índole. Esta agenda de investigación, pues finalmente confluye en esta necesidad, que también se apuntó en la inauguración del evento, de acercar la decisión judicial, al ámbito universitario. De hecho, en el plano internacional, como segunda, parte voy a tener que hacer un telegráfico, para hablarles de los instrumentos internacionales y cómo fue cambiando esta mentalidad de la que, digamos, desde los años 90 se modifica por completo la percepción de los derechos y la medición del progreso de las sociedades. A partir de los trabajos de Amartya Sen, como muchos saben, se dejó de medir el progreso social a partir de los indicadores fríos del Producto Interno Bruto y de cuestiones econométricas que poco reflejaban la realidad de los países, y ahí se incrustan pues estos nuevos indicadores de Naciones Unidas, estos nuevos realidades, digamos, para poder entender cómo el ámbito de la gobernanza global puede y debe servir como un eje fundamental para entender el desarrollo hacia los años posteriores y sobre todo el desarrollo de los derechos ya como un ámbito específico, tarea de los jueces en nuestros países. Paso de largo la parte, digamos, de la implementación de esta reforma de derechos humanos, que es muy conocida a partir del caso Radilla, cómo tuvo que venir esta importante reforma constitucional en México, y aterrizo para cerrar en un documento fundamental de Naciones Unidas que se publicó en el 2000 y que es un eje, digamos, fundamental para entender los desarrollos de los próximos años en materia de justicia. Esto refiere a la Declaración del Milenio aprobada el 13 de septiembre del 2000 en la Secretaría General de Naciones Unidas. Estas metas del desarrollo del milenio contemplaban diversos aspectos fundamentales para el mejoramiento de la calidad de vida de las personas en todas las sociedades. Fueron teniendo
reuniones, digamos, periódicas para ir dando un balance de esos avances, y dentro de los nuevos indicadores, digamos, que empezaron a partir de ese momento a ser los propósitos más importantes de los países que se comprometieron a transformar un déficit muy marcado, por ejemplo, en materia de pobreza, de lucha contra el hambre, de acceso a la educación primaria universal, de mortandad infantil, de salud general, de acceso al agua, en fin. Estas nuevas coordenadas empiezan a ser, a partir del 2000, entonces, una brújula de la actuación pública, y en esa brújula quiero decirles que los indicadores que se están construyendo, que mencionó Javier, entre los jueces, pues también juegan un papel importante, y los jueces no pueden, digamos, ser ajenos a esta nueva obligación que tenemos y que hemos suscrito como Estado para tener un propósito común y sobre todo una visión medible de estas transformaciones. Solamente, y ya con esto ahora sí cierro, en 2012, sin embargo, este grupo que inició con las declaraciones del milenio se dio cuenta que había quedado fuera todo el aspecto relacionado con el Estado de Derecho y la justicia como un elemento central del análisis. De esta suerte, ahora en octubre de 2013 se hizo una declaración para ajustar antes del 2015 un primer balance que sobre todo tenga que ver con estos elementos concretos del Estado de Derecho, la justicia, la paz, la seguridad. Desde luego es un reto muy importante. Se tiene previsto que hacia septiembre de 2015 los jefes de Estado y representantes ante Naciones Unidas se reúnan para establecer una conclusión de los avances logrados hasta este momento. Desde luego yo creo que esto va a ser un elemento fundamental para que la Suprema Corte tenga dentro de sus prioridades pues esta actividad en mente, de suerte que pues los resultados no solamente pues sean resultados protocolarios. De hecho, cuando se comunicó en noviembre pasado que la Suprema Corte iba a ser recipiendaria de este premio de Naciones Unidas que se otorga cada 5 años, había sorpresa inclusive dentro de la Suprema Corte, porque decían, bueno, ¿por qué nos dan un premio si estamos iniciando el proceso? Pues justamente eso era el mensaje. Si ustedes recuerdan, al presidente Obama le dieron el Nobel de la Paz en 2009 y todo el mundo también se preguntaba, oigan, tiene 6 meses en la oficina, o sea, ¿por qué le están dando desde ahora un reconocimiento? Yo creo que el mensaje de esta declaración del milenio y de esta obligación del Estado es además una forma de obligar a todos los jueces del país, y aquí insistimos no solamente a la Suprema Corte, como una instancia garante de los derechos hacia el futuro. Yo creo que esa apuesta bien vale la pena. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Tortolero. Tenemos el tiempo encima. Paso sin más a la presentación de la doctora Mariela Morales Antoniazzi. Ella es doctora por la Facultad de Derecho de la Universidad Ruperto Carola y el Instituto Max Planck de Derecho Público Comparado y de Derecho Internacional de Heidelberg. Tiene a su cargo el ser el enlace para América Latina del Instituto Max Planck. Ella ha sido profesora en la Universidad de los Andes, la de Bogotá, la Central de Venezuela, la Universidad de Chile, la propia Universidad de Heidelberg y el Instituto Max Planck. Tiene el uso de la palabra Mariela Morales. Y gracias, Mariela, por estar aquí presente. Siempre las palabras de gratitud son las que más nos llenan, así que también yo agradezco a la UNAM y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por hacer posible que participe en nombre del Instituto Max Planck de Derecho Público Comparado y Derecho Público Internacional en este seminario. Y por supuesto, una especial palabra de gratitud para ti, José María, por organizar este encuentro para reflexionar y repensar el derecho. Y yo tengo que decirles, porque es mi estilo y no puedo ser de otra manera, que estoy sencillamente muy conmovida para hablar hoy con ustedes, para compartir algunas ideas y algunas reflexiones. En primer lugar, por la situación de mi país, por las violaciones de derechos humanos
que están ocurriendo en este momento en Venezuela y que realmente nos siguen comprometiendo. Y como siempre se dice, la lucha en los derechos humanos no hay un punto de llegada, siempre hay un nuevo punto de partida. Así que espero que entre ustedes y nosotros sigamos construyendo la lucha por los derechos humanos. En segundo lugar, por las palabras del ministro presidente de la Suprema Corte, porque muy bien resaltaba el compromiso que tiene México de haber llegado tarde, pero de ponerse a la cabeza en esta lucha, de identificar esta nueva construcción y este nuevo derecho público del siglo XXI. Y en tercer lugar, y no por último, sino porque es quizás el que tiene un lugar privilegiado en mi corazón, es por estar aquí en este auditorio Jorge Carpizo. Porque Jorge siempre decía, había una palabra que le encantaba, que era estupendo, y él, para describir cuando algo estaba muy bien, decía estupendo estos foros, y utilizó una expresión que me encanta, porque dice, para escuchar, ponderar y analizar ideas y propuestas que sean estrellas polares en el largo, difícil y azaroso camino de proteger los sistemas democráticos y los derechos humanos. Entonces, en ese marco, con el tema de la mesa, gobernanza, Estado de Derecho y derechos humanos, yo quiero presentar la tesis y el argumento que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos representa una gobernanza supranacional. Y en esto no estoy sola. Aquí mi querido amigo Eduardo Ferrer MacGregor ya ha escrito mucho sobre el papel de la Corte Interamericana y don Sergio García Ramírez sobre la Corte como tribunal supranacional, y lo único que voy a esbozar como novedoso es enlazar las propuestas de el proyecto de gobernanza global con el proyecto del Ius Constitutionale Comune y utilizar la teoría relacional del supranacionalismo para definir al sistema interamericano como un sistema supranacional de gobernanza. Esto desde la óptica del Ius Constitutionale Comune, que no es otra cosa que un proyecto que venimos gestando con Héctor, desde aquí, desde el Héctor Fixierro, desde el Instituto de Investigaciones Jurídicas, con Diego Valadez, desde el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional y otras instituciones latinoamericanas, donde pretendemos sistematizar la construcción de este derecho común, derecho constitucional común en los derechos humanos. Y esto es muy importante porque tiene que ver con el tema que nos ocupa hoy, y es el entrelazamiento de órdenes normativos internacionales, supranacionales o regionales y nacionales. Yo veo muchos estudiantes y eso me complace, porque ustedes están aquí asistiendo a un evento que plantea un cambio en la estructura de estudiar el derecho. Probablemente muchos profesores todavía siguen usando la pirámide de Kelsen. Y entonces tenemos este gran desafío. Siéntanse ustedes actores y protagonistas de una nueva visión del derecho. En el siglo XXI, el derecho no puede explicarse desde la Constitución, o desde el derecho internacional, o desde el derecho penal. Este programa abarca todas estas áreas y además otras disciplinas para entender el fenómeno de la globalización y de la internacionalización. Y yo agrego de la interamericanización. Entonces, solo una palabra para referir y no dejar en el aire en qué se basa el proyecto del Ius Constitutionale Comune. El profesor Armin von Bogdandy ha propuesto la fórmula de 3 objetivos centrales, 3 conceptos y 3 desafíos. En los objetivos es precisamente la promoción y observancia de los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho, el desarrollo de la estatalidad abierta y la conformación de instituciones internacionales eficaces y legítimas. Entre los conceptos tenemos el diálogo, la inclusión y el pluralismo. Es verdad que se ha reducido la pobreza, pero seguimos siendo la región más desigual del mundo. Y eso tiene que ser para nosotros una motivación permanente para luchar por la igualdad. Y en tercer lugar, los desafíos, que es una concepción integral del derecho público, una argumentación fundamentada en principios y la mayor relevancia que se le asigna al derecho comparado.
Entonces yo, utilizando esta fórmula alemana de 3×3, también quiero compartir con ustedes 3 reflexiones que a su vez se dividen en 3 planteamientos. La primera, las 3 premisas que me llevan a abordar el sistema interamericano como una gobernanza supranacional, las 3 funciones del sistema interamericano como gobernanza supranacional y los 3 desafíos. Entre las premisas tenemos que decir que es fundamental entender que constitucionalmente se ha regulado un Estado abierto, que el concepto de soberanía se ha erosionado y se ha transformado, y en tercer lugar, que somos testigos de un cambio de paradigma hacia el pluralismo normativo. Y cuando hablamos del Estado abierto o de la estatalidad abierta, para los profesores, colegas y estudiantes, esto significa que le demos un nuevo alcance hasta lo que ahora se ha denominado las cláusulas de apertura. Es una decisión constitucional, es un mandato constitucional. La Constitución de México, con su reforma, así lo ha ratificado, y es la prevalencia de los tratados de derechos humanos sobre la normativa, incluso la constitucionalidad. Y esto ya lo viene diciendo el maestro don Fix Zamudio desde hace muchos años. El constitucionalismo latinoamericano es inverso al europeo. Cuando hablamos de internacionalización, estamos refiriéndonos a que las constituciones le dan un rango privilegiado a los tratados, una interpretación conforme a los tratados, una interpretación pro homine, y además las constituciones consagran las cláusulas de derechos no taxativos, sino que cualquier derecho inherente a la persona humana. Con esto, que no solamente está regulado en las normas constitucionales, sino también en los propios preámbulos, estamos diseñando un Estado abierto, es constitucional. Por eso llama mucho la atención, y según mi criterio es muy cuestionable, que se arguya que hay traición a la patria cuando se pretenden invocar los tratados por encima de una Constitución. No estamos en ese escenario. Es la Constitución, es el poder constituyente que ha regulado en la Constitución cómo es el Estado. Y, por supuesto, este proceso de internacionalización de las constituciones ha tenido distintos términos. Se había hablado por Heberle del Estado constitucional cooperativo, de las cláusulas de apertura, también se le identificaba con el neoconstitucionalismo, y yo creo que estamos en la hora de dar el salto y hablar del Estado abierto de una manera más contundente desde la academia. ¿Por qué? Por lo que describe muy bien José María Serna en su tesis. Porque estamos en una coyuntura donde parece haber una división entre los internacionalistas, es decir, los que reconocen esta primacía, y los nacionalistas, los que quieren seguir aferrados a que la Constitución es la norma máxima. Y esto encuentra problemas serios en países como Ecuador, Venezuela, Bolivia, por ejemplo, con estas tesis nacionalistas. Lo que queremos resaltar es que la Constitución latinoamericana, por regla general, y así lo han declarado también sus tribunales, es permeable, es abierta y penetran, se incorporan. La figura de don Sergio son los puentes para incorporar esta normativa, tanto internacional como supranacional. En segundo lugar, la erosión del concepto de soberanía. Y ya lo decía, no es un concepto que se haya acabado, ni el Estado ha desaparecido, pero ha cambiado. Benveniste lo describe como que en el pasado la soberanía era como una finca aislada o una hacienda, el nombre que querramos darle, pero ahora es un departamento en un edificio de 200. Entonces estamos en un escenario que ya no es el post-48, y muy bien lo describía Javier. Estamos ante otro escenario mundial, global, y estamos ante otros desafíos en el derecho. Por eso es que el concepto de soberanía no podemos seguirlo interpretando en América Latina como ese concepto de la no intervención. Brasil había anunciado un principio de la no indiferencia, pero lamentablemente solo México, Panamá, Canadá y Estados Unidos fueron los que acaban de plantear en la OEA
Perú, que se debatiera el caso de Venezuela. Y Brasil quedó absolutamente callado e indiferente. Esto yo se los estoy planteando con ejemplos concretos para que sepan que nos afecta en la cotidianidad de los ciudadanos. Y en tercer lugar, el cambio de paradigma al pluralismo normativo. Me quedo con lo que dice Diego Valadez, que esta transformación del Estado también ha implicado el reconocimiento de la multiculturalidad y de la heterogeneidad de nuestras sociedades. Y valga el ejemplo mexicano, con nuestra realidad de país es imposible que haya una sola norma, porque tenemos distintos ordenamientos que influyen e inciden para dar la efectividad a los derechos. Entonces, diríamos que este cambio del paradigma al pluralismo normativo nos lleva a asumir que ya la explicación no es jerárquica. Yo diría, Javier, para polemizar contigo, que no ubicaría en la cúspide los tratados y por debajo el soft law. Quizás la pirámide la invertimos o simplemente la dejamos de lado. El monismo y el dualismo ya son zombies jurídicos, así los define el profesor von Bogdandy. Estamos en otro momento y la historia nos exige crear otras categorías. Redes de constituciones, constituciones en redes, interconstitucionalidad. Se utilizan constitucionalismo multinivel. Distintas son las denominaciones, pero lo importante es que hay un cambio de esa relación jerárquica. También Flavia Piovesana habla, por ejemplo, del achatamiento y que ya no es una pirámide sino un trapecio. El profesor von Bogdandy habla de acoplamiento, César Landa de coordinación. Estamos simplemente cambiando el paradigma para estudiar el derecho y analizar las categorías jurídicas. Y esto todo, entonces, en este marco, en este contexto, es que puede afirmarse que el sistema interamericano es una gobernanza supranacional. Porque ha habido una decisión de las constituciones, ha habido una transformación del Estado y estamos frente a un paradigma de órdenes múltiples. Entonces, ¿por qué hablar de gobernanza supranacional? Y aquí, José María, creo que invita para la reflexión de los temas siguientes, es que la teoría relacional del supranacionalismo considera el derecho y las instituciones supranacionales como un elemento fundamental de la gobernanza global contemporánea. Según esta concepción, la finalidad de las estructuras supranacionales es servir de mediador entre las instancias internacionales y las nacionales. Y hasta ahora se había identificado esta constelación supranacional como una capa intermedia, como un facilitador, un mediador con la Unión Europea. Para todos está claro, desde el inicio de la construcción europea, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dijo, se trata de una comunidad de derecho distinta del orden internacional. Desde la primera sentencia hasta hoy se mantiene la primacía de este derecho, pero no es el único modelo la Unión Europea, aunque es la teoría relacional de la gobernanza se explique muy bien para la integración económica, aplica perfectamente para los sistemas regionales de derechos humanos. ¿Por qué? Como lo explica Jürgen Bach, no puede equipararse una forma específica de organización política de tipo federal supranacional como la EU con la noción de supranacionalismo. Por el contrario, es necesario atenuar este concepto. El argumento es que para una comprensión integral de las estructuras supranacionales es indispensable reconocer que las relaciones verticales entre las instituciones internacionales globales, supranacionales y nacionales constituyen un elemento esencial. La teoría de la relación de la gobernanza supranacional se focaliza en la función que cumple este nivel intermedio. Y yo es que estoy preocupada por el tiempo, José María. ¿Me quedan? ¡Ay! No. Entonces, ¿me dan 3, por favor? Resulta que para todos, pero especialmente para los mexicanos que han evidenciado
este cambio y este inicio, esta modificación de las estructuras nacionales en base al sistema interamericano, es muy fácil reconocer al sistema interamericano, primero, como mediador, porque no hay una sentencia de la Corte Interamericana que no cite los estándares internacionales. De la base de datos que consulté hasta diciembre del 2012, les puedo hablar de 96 casos referidos a Suramérica. En todos y cada uno, la Corte Interamericana refiere los estándares internacionales, pero además refiere los de la Corte Europea, refiere los de África, refiere cualquier instrumento que pueda servir para argumentar su decisión y facilitar la incorporación de esos estándares en los países. En segundo lugar, cumple una función de compensar el déficit nacional. Y baste citar todas las sentencias de los pueblos indígenas, de las personas privadas de libertad, pero también de un elemento esencial para nuestra democracia, la independencia del Poder Judicial. Yo les invito a que lean el voto razonado de Eduardo en el caso de la Corte Suprema de Justicia contra Ecuador, porque justamente él habla de la violación multifrontal de la Convención. Si no hay independencia y separación de poderes, no tenemos democracia. Y rescato que en todos los parámetros de estas citas de compensar el déficit, la Corte Interamericana acude a la Carta Democrática que recoge el consenso de los Estados en cuanto a los componentes fundamentales y los elementos esenciales de la democracia. Y allí el Estado de Derecho y la protección de los derechos humanos es fundamental. Por supuesto, estamos hablando de un Estado democrático de derecho y allí resaltar la importancia del Poder Judicial en nuestras democracias es fundamental. Héctor Fitz ha escrito que el tercer poder muchas veces es un poder de tercera y eso es muy lamentable en nuestra realidad latinoamericana. Por eso es la hora de los jueces. Son los protagonistas de este gran cambio, son los protagonistas de esta nueva concepción y de esta nueva actuación y hay que darle su papel. Bueno, yo ya no me puedo detener en hablarles de las garantías, pero sí quisiera resaltar un punto fundamental en cuanto al papel de la Corte como gobernanza supranacional para facilitar, para dialogar y para compensar. Y tiene que ver con lo que llamo el principio de la vulnerabilidad. No hay una Corte que se haya ocupado tanto de los vulnerables como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por eso es inaceptable que le cuestionen y que critiquen su legitimidad social, porque se ha ocupado de los desaparecidos, se ha ocupado de los niños, se ha ocupado de las mujeres, y tenemos un ejemplo emblemático en México. Así que, por supuesto que la Corte tiene que actuar para compensar el déficit de los estados nacionales. El caso venezolano lo confirma. La denuncia a la Convención no es otra cosa que salirse de un sistema que le estaba señalando no se está cumpliendo con la libertad de expresión, no se está cumpliendo con los más desfavorecidos, las personas privadas de libertad, no se está cumpliendo con la independencia del Poder Judicial, etcétera. La Corte muy sabiamente ha desarrollado dos mecanismos fundamentales, que era el tercer elemento de la gobernanza supranacional, que es el control de convencionalidad y el diálogo judicial. Y la Corte, en sus últimas sentencias, dialoga mucho con las Cortes nacionales. Es decir, lo ha planteado mucho Eduardo en la concepción de este sistema integrado, el control difuso de la convencionalidad, y esta construcción nos está llevando al sistema integrado de derechos humanos o al corpus juris del ius constitutionale comune, donde los jueces de la Corte, en sus opiniones y en sus votos razonados, han plasmado el alcance. Y rescato un comentario de Paco Tortolero: no es solamente el Poder Judicial. Nosotros, como ciudadanos de esta Constitución, que es la Convención Americana, y que tenemos como garantes a la Comisión y a la Corte para que se cumplan esos derechos, tenemos que acudir y hacerlos efectivos en todas las instancias, también en las administrativas, también en todos los planos. Voy a concluir
solo para mencionarlo, porque yo entiendo el papel de los organizadores, que siempre decimos voy a concluir y sigue otra exposición, pero voy a concluir realmente, porque no puedo dejar de mencionarles los 3 desafíos. Recapitulo: 3 premisas: el Estado abierto, una nueva noción de soberanía. Cuando oigan en las declaraciones la no intervención, horrorícense, como me horrorizo yo, no estamos en ese escenario. Y el pluralismo. Las 3 funciones de la Corte como facilitador de estándares globales, como compensación de déficit estatal y como mecanismo de consolidación del ius comune: control de convencionalidad, diálogo judicial, incorporando al diálogo con las jurisdicciones nacionales. Y los 3 desafíos: profundizar el principio de complementariedad. ¿Por qué? Porque desde nuestra declaración y la convención no se trata de una subsidiariedad. El papel del sistema interamericano es coadyuvante. Nuestras democracias no están consolidadas y la Corte tiene un papel fundamental para lograrlo. En segundo lugar, su legitimidad social. Las audiencias, la audiencia de México, Eduardo, lo que representó, que los ciudadanos sientan a la Corte cerca, que sepan que pueden acudir a ella cuando el sistema nacional no funciona, aunque la idea es que funcione, porque con todas las medidas de reparación, con todo lo que decide la Corte, es para que haya una cosa interpretada que se aplique en todos los estados. Y por último, evitar los retrocesos. Nosotros estamos llamados, como la comunidad académica, a hacer permanentemente propuestas y a que este término no escandalice a nadie. Quieren seguir calificando a la Corte Interamericana como un tribunal internacional, pero es mucho más que eso. Es un tribunal supranacional y el sistema como tal es una gobernanza supranacional. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariela Morales. Yo voy a cerrar la mesa haciendo una brevísima reflexión sobre tu ponencia, pero antes le doy el uso de la palabra a Javier Hernández. Ha recibido un par de preguntas. Te pido si lo puede hacer dentro de no más de 2 minutos. En realidad también agradecer a mi tocayo Javier Hernández por su pregunta. Miren, hay 2 preguntas, ¿no? Una tiene que ver sobre la implementación de recomendaciones internacionales hechas a los estados, en particular sobre los temas de reparación de daño a víctimas, y la otra se vincula de alguna manera a la primera, porque pregunta sobre la razón, me pregunta a mí la razón de por qué no se han condenado actores de genocidio en Guatemala, Argentina, Chile, incluso en México, y añade el caso Acteal. Con temor de ser académico, las Cortes Penales Internacionales que tienen jurisdicción para México son, lo acaba de señalar Mariela, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Internacional Penal. A diferencia de la Corte Interamericana, cuyo mecanismo de referencia es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la referencia para la Corte Penal Internacional es mucho más compleja y además tiene sistemas de candados. Una es, obviamente, la decisión del Consejo de Seguridad por votación, donde además, obviamente, estados ejercen el derecho a veto también en esta función, y acabamos de ver que se ha vetado por China el que se refiera, se traslade y se abra entonces investigación ante la Corte Penal Internacional por la situación que imponen los gobernantes de Corea del Norte a su pueblo. Entonces, allí sugiero que, digamos, nos actualicemos un poquito sobre cuáles son los mecanismos de referencia a el Tribunal de la Corte Penal Internacional, que no hace tan fácil, inmediato y a la mano el que casos sin duda notorios, sin duda dolorosos, se inicien en su jurisdicción. La segunda es, la otra manera de referencia, es solicitud del Estado mismo. O sea, un Estado puede solicitar que un caso que ellos no pueden llevar adelante sea llevado por la Corte Penal Internacional. Es el caso de el Ejército de Resistencia del Señor en Uganda, donde el Estado ugandés pidió que la Corte llevara ese caso. Ahí hay que tener cuidado,
porque, digamos, para una geografía más cercana, ¿no?, es como que el Estado colombiano, ¿no?, pidiera formalmente, porque esa es su potestad, que las FARC sean juzgadas en la Corte Penal Internacional. Y sin embargo no lo hace, a pesar de que incluso tuvo un presidente muy beligerante, reelecto además durante los periodos, y todavía muy beligerante y activo en la política nacional, como fue el presidente Álvaro Uribe Vélez, que ni siquiera se atrevió a hacerlo. Y el tercer procedimiento de referencia es una investigación iniciada por iniciativa del fiscal de la Corte Penal Internacional, para lo cual la primera sala tiene que autorizarlo. Y entonces, a la pregunta de por qué esos casos no han visto la luz en la justicia internacional, yo respondo por la justicia penal internacional. El DOC, o el archivo de casos abiertos, no supera la media docena, y obviamente hay espacios, creo inclusive expedientes bajo consideración de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que sin duda pueden responder a estos y a otros casos, pero yo creo además, y en eso tal vez yo complemento y termino con lo que ha dicho Mariela, la importancia, y no lo digo porque solo Eduardo acá, la importancia de el sistema interamericano de justicia, sin embargo, y hay que decirlo, está bajo ataque. Hay una profunda contrarreacción, primero ejercida sobre la Comisión y la posibilidad de que su estatuto en el siguiente round de esta pelea, porque la pelea no ha acabado, se abra a reforma, y quienes van a reformar el estatuto de la Comisión son los estados, y eso a su turno va a desestabilizar la construcción institucional de esa gobernanza latinoamericana a la que se refiere Mariela y de la cual estamos tan orgullosos. Entonces, digamos, hay que introducir un poco más allí el tema de cuáles son los riesgos. No todos los caminos están desbrozados. Gracias, Javier. Termino rapidísimo. Mariela, mencionaste la necesidad de una nueva visión del derecho. Y efectivamente estamos en búsqueda, de esto trata este seminario, de conceptos, de redefinición de conceptos básicos que han servido para operar el sistema jurídico. Antes estaba muy claro cuál es la norma de cierre del sistema, es la Constitución. ¿Cuál es el órgano de cierre del sistema? Es el Tribunal Constitucional, en el caso de México, la Suprema Corte. Eso ya no sucede así, ya no ocurre así. ¿Cuál es la norma de cierre? Pues es la Constitución, pero son los tratados internacionales de derechos humanos y es la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Pero, ¿y cómo le llamamos a eso? Pues dicen bloque. ¿Y bloque de qué? ¿Bloque de constitucionalidad o de convencionalidad o bloque de regularidad constitucional? ¿Cómo le llamamos a ese nuevo concepto? Incluso más allá, ¿qué figura geométrica le damos? Ya no pirámide, sino ¿qué figura? No por una cuestión estética, sino porque son figuras y conceptos que sirven a los jueces y a los actores y a los operadores para operar el sistema jurídico. Órgano de cierre, ya no nada más la Suprema Corte, está una Corte Interamericana. ¿Y cómo le llamamos a la relación entre ambos? Diálogo judicial parece que se está imponiendo como el término. ¿Y qué significa el diálogo? Y más allá de qué significa, ¿qué principios jurídicos pueden idearse para estructurar ese diálogo entre cortes? Ahí está el reto. Creo que principios hermenéuticos nuevos que apenas estamos empezando a saber cómo se utilizan como pro homine o como interpretación conforme, ahí están principios jurídicos que empiezan a funcionar para estructurar el diálogo entre cortes. Cerramos esta mesa. Muchas gracias a los ponentes, gracias a todos por su atención. Le pido a los ponentes de la siguiente mesa que hagan el favor de acercar.